Shabbat Shalom, Javerim. Gracias por la puntualidad. Saludos a todos los que nos van a ver en diferido. Hoy vamos a continuar con nuestro programa de las 613 mitzvot, revisando una por una, verificando que el texto permita entender lo que Maimónides expresó aquí en el siglo XIII, aproximadamente siglo XIV, cuando escribió este libro, que es el que estamos analizando, ¿no? Como lo he dicho desde el principio, es la obra más antigua que se conoce que detalla las 613 mitzvot. Hay otras obras que vinieron después y de hecho tienen otros órdenes, otra metodología. Y bueno, aquí estamos siguiendo que es la versión que primero salió. Como hemos de recordar, las 613 mitzvot es un concepto que aparece en la época del Talmud, pero la lista no se había publicado sino, imagínense, casi 900 años después, cuando lo hace Maimónides. Así que es un poco difícil, como hemos comentado, y al haber revisado algunas de las mitzvot, hemos visto que básicamente se expanden un poco a la fuerza para que encaje con el 613. Así que o son 613 y están de pronto explicadas de otra forma, o es que el número se ha ampliado para que encaje, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con la 182, Hamitzvah Kuf Pe Beit. Es la ordenanza por la cual se nos ha ordenado distinguir 6 ciudades de refugio que estén listas para los que son personas acusadas por homicidio, por error, me explico, y que justamente también está incluida en la mitzvah que se prepare el camino hacia ellas, que lo hagan apropiado, recto, digámoslo así, que no dejen en ella nada que sirva de estorbo o que haga caer a la persona que está huyendo hacia allí. O sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo meticuloso del camino, ¿no? Y la fuente de derecho, digámoslo así, de esta mitzvah está en Deuteronomio 19.3. Aquí lo tengo previamente seleccionado para empezar. Y dice, vamos a leer desde el versículo 1, ¿no? Dice, cuando corte Hashem tu Elohim a los goyim que Hashem Elohim te está dando su tierra, o sea, cuya tierra te está dando Hashem tu Elohim, y tú los conquistes y habites en sus ciudades y en sus casas, 3 ciudades separarás para ti en medio de tu tierra, la cual Hashem tu Elohim te está dando para conquistarla. Prepararás para ti el camino y designarás 3. Y señalarás 3 vías, digámoslo así, en el límite de tu tierra que te conceda Hashem tu Elohim por herencia, y será para que huya allí todo el Rotseach. Bueno, aquí es toda la persona que haya sido acusada de ejercer la justicia por su cuenta, porque hemos explicado que el verbo ratzach, más allá de matar, se refiere a los que se toman la justicia por su cuenta, ¿no? Pero es una acusación apenas, no es que hayan cometido ese delito. Dice, y este será el asunto del rotseach, o sea, del que sea acusado de cometer este presunto delito. Dice que huya hacia allí y viva el que haya golpeado a su prójimo sin conocimiento y que no haya sido alguien soné, acuérdense, alguien que no le ama, que no le tiene estima, de tiempo atrás. Mitmol shilshom se dice en hebreo. Y que venga a su compañero en el bosque a cortar leña, o con su compañero en el bosque a cortar leña, y que se le vaya a su mano con el hacha para cortar el árbol y se suelte la hoja del hacha del mango, ¿no? Como diríamos nosotros, y que encuentre a su prójimo en el viaje y lo mate. Él entonces huirá a una de las ciudades estas y vivirá. No sea que lo persiga el Goel Hadam, literalmente sería como el redentor de la sangre, pero claro, es un nombre, es un eufemismo por decirlo así, ¿no? Es como el cobrador de la sangre. Dice, detrás del acusado de ser Rotseach, porque se haya calentado su corazón. Fíjense lo que dice aquí, Yeham Levavo, o sea, cuando se haya calentado su corazón.
como se dice popularmente, piensa con la cabeza fría. Bueno, aquí es con el corazón un poco frío, ¿no? Si piensas con el corazón caliente, quiere decir que estás bombeando mucha sangre y no estás pensando con claridad. Dice, y no sea que lo alcance, porque el camino se haga grande, digámoslo así, lejos, y lo golpee en su persona, en su nefesh, en su pescuezo, y no haya todavía una sentencia de muerte. ¿Ah? O sea, esto está evitando precisamente que se reproduzca el delito de violar la restricción, ¿de acuerdo? De no tomarse la justicia por cuenta propia. Y por eso para toda muerte, mavet, tiene que haber un mishpat mavet, una sentencia, un procedimiento redactado con todas las de la ley. Dice, ya que este no es un soné, no es alguien que le desestima de antes. Por eso yo te estoy ordenando diciendo, Shalosh Arim Tabdil Lach. 6 ciudades distinguirás para ti. Ahí está. Y continúa diciendo, y si ensanchas Hashem tu Elohim, tu límite, tal como ha jurado a tus padres, dará a ti, ¿verdad? Y dé a ti toda la tierra que habló de darle a tus padres, cuando guardes la mitzvah esta que para ponerla en práctica, que yo te estoy ordenando hoy por amor a Hashem tu Elohim, para andar en sus caminos todos los días, entonces añadirás para ti otras 3 ciudades, junto a las 3, perdón, que ya te he dicho. ¿Ya? O sea, ahí está el tema, ¿no? Será en incremento. Por eso empezó diciendo 3 ciudades y luego añadiría otras 3. Dice, para que no se derrame sangre inocente. Ese es el propósito del mandamiento. En medio de tu tierra que Hashem te Elohim te está dando por herencia y sea contra ti damim, delito de sangre. Esto es el fundamento también bíblico para entender por qué, digamos, lo que se llama sangre en el tema del Evangelio, ¿de acuerdo? Entonces, son 3 y 3, me explico, 3 y 3. Por eso se preguntaba ahí, son 3 ciudades, 3 y 3. Entonces, por eso estaba diciendo ahora que la palabra sangre se refiere a los homicidios, ¿me explico? A los homicidios. Ese es el tema, ¿no? La palabra sangre en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, cuando se habla de que se abstengan de sangre, no se refiere a, como dicen los testigos de Jehová, que es la transfusión de sangre, que es para salvar vida, evidentemente. Nadie se anda haciendo transfusiones de sangre por deporte, ni por ritos, ni cosas así. Si lo hicieran, pues sería bastante extraño. Pero no tiene que ver con eso, ni tiene que ver con el comer sangre, que sí está prohibido en la Torá en otro capítulo, pero que no tiene que ver con la urgencia, lo que ya hemos hablado desde el principio, de lo que se llama delitos de muerte. ¿Me explico? Entonces, esto es el tema. Son 3 ciudades. Ahora, quiero comentar adicionalmente lo que dice aquí, que si ensanchas Hashem tu Elohim tu límite, tal como juró a tus padres. Claro, porque cuando uno revisa, me explico, en Génesis, te das cuenta que Hashem le juró a Abraham desde el río Nilo hasta el río Éufrates. O sea que esto es importantísimo decirlo porque, claro, la tierra de Israel, de las 12 tribus, no corresponde exactamente a ese límite, sino que eso llegó a extenderse solamente en los días de Salomón. Así que una cosa es la repartición inicial de las tribus y otra cosa es ensanchar, el ensanchamiento a la promesa original. Esto es muy importante, pues, tenerlo presente. Bien, entonces, volvamos aquí. Bueno, y aquí simplemente se comenta, ¿no?, que en el Talmud se dan algunos reglamentos sobre esta mitzvah. Lo que están diciendo finalmente aquí es que las ciudades de refugio no se acostumbran sino solo en la tierra de Israel. O sea que, claro, es lógico, ¿no? Porque tú no puedes determinar una justicia de la Torá en otro país donde tienen otra legislación. Eso es perfectamente entendible, ¿no? Y eso, pues, lleva de la mano muchos desafíos para nosotros. Por eso hay que ser muy cuidadosos nosotros en los procedimientos, en todo lo que hacemos, porque no podemos olvidar que en todo caso estamos en países cuya ley es diferente y pues estamos en una sociedad
que ha llegado a unos contratos sociales, que ha llegado a una constitución, tiene unos derechos y libertades que si tú simplemente te dedicas a desconocerlos sin sabiduría, entonces pues te puedes llevar complicaciones, ¿verdad? La idea no es ahora que si la ley impone una cosa, pues nosotros vamos a superponer eso. No, estamos hablando de astucia, de inteligencia, porque ya he visto muchos casos en los que una persona que de pronto le han tratado de alguna manera inadecuada, digámoslo así, sin sabiduría, ha ido a salir a demandar congregaciones por discriminación y cosas extrañas que pasan en este mundo, ¿no? Así que hay que tener muchísimo cuidado, muchísima astucia, porque esta ley del mundo, pues cuando viene el tema, va a desconocer por completo, nos va a tratar como si nosotros fuésemos una minoría insignificante y hasta nos tendrá como una secta o qué sé yo por el estilo, ¿no? Solo hablamos hace poco sobre el tema de las sectas. Hay que tener muchísimo cuidado. Bien, entonces pasemos a la mitzvah 183. Es la ordenanza por la cual se nos ha ordenado poner ciudades a los levitas para que habiten en ellas, debido a que ellos no tienen parte en la tierra de Israel. Y es lo que fue dicho por el exaltado sea su nombre en Números 35:2. Dice, Benatznu la Leviim, darán a los levitas, etcétera, ciudades para habitar. Vamos a leer la fuente del mandamiento en Números 35:2. Vamos aquí un segundo. Números 35:2. Dice, vamos a leer desde el principio como siempre, ¿no? Dice, comunicó Hashem a Moshe en los Arbots de Moab. Si traducen como en los sauces de Moab, a otros traducen como en los vados de Moab, al otro lado, ¿no? Junto al Jardén, en Jericó, vía Jericó, diciendo, ordena a los hijos de Israel que den a los levitas de la herencia de su posesión ciudades para habitar y campos a las ciudades, a sus alrededores, le darán a los levitas. Sí, esta palabra migrash se refiere a esta especie de campos circunscritos a las ciudades, ¿no? No es exactamente cualquier campo, campo se dice sadeh en hebreo, pero aquí migrash es un campo que tiene a su alrededor cualquier ciudad amurallada, cosas por el estilo. Dice, y serán las ciudades para ellos para habitar, y sus campos serán para sus bestias, y para sus ganados, y para todos sus animales. Y de los campos de las ciudades que le den a los levitas, será desde la muralla de la ciudad para afuera, 1000 codos alrededor. Imagínense, ¿no? 1000 codos alrededor. Esa sería la extensión, como, es curioso, ¿no? Porque serían como anillos alrededor de cada muralla de las ciudades, ¿no? Y si ustedes medirán desde fuera de la ciudad hacia el lado oriental 2000 codos, y del lado del sur 2000 codos, y del lado del mar 2000 codos, y del lado del norte 2000 codos, y la ciudad estará en la mitad. Esto será para ellos campos de las ciudades, claro, Mikreshai Hearim, ¿de acuerdo? Serían los campos que están participando con las ciudades. Permítame que pensé que había dado admisión, parece que estaban esperando algunos ahí, no sé. José, Shalom, no sé si José Amador estaba ingresando, pues ya había ingresado como varias veces, pero parece que se bloqueaba el acceso, no sé por qué. Ahí lo admito, pero parece que no entra. Es raro, no sé si alguien le puede preguntar si le pasa alguna dificultad. Es importante que ustedes actualicen su aplicación de Zoom si entran con el móvil, porque, claro, ha tenido actualizaciones debido a las amenazas que hubo hace poco. Ahí veo que no termina de ingresar. No sé si alguno, por favor, le dice o qué sé yo, de pronto actualice la aplicación o algo así. Bueno, muy bien. Entonces, esta mitzvot, me explico, dice que no le deja entrar. Es que estoy viendo que aquí me sale para ingresarlo, pero no sé si les dicen que ¿cómo es? Que revise, ¿no?
Vamos a ver, Gerardo ya está dentro, pero José Amador creo que no sé por qué. Yo creo que ya está. Ahora sí, yo creo que ya ingresó. Bueno, muy bien. Vamos a ver si hay algunos micrófonos por ahí abiertos y por favor colaboramos con silenciarlos. Hoy estamos hablando entonces de las mitzvot relativas a ciudades, básicamente. La vez pasada estuvimos hablando de los casos de homicidio, de procedimientos, ¿se acuerdan? En cuanto a investigar los testimonios, todo eso. Hoy, por lo que llevamos comentando, hemos visto primero para los que están llegando, ¿no? Hemos visto las 6 ciudades, 3 primero y luego 3 más, para que escapasen allí los acusados de homicidios sin intención, sin lascivia, sin sedicia. Y ahora estamos hablando de las ciudades que se le tenían que dar a los levitas, y por lo que estamos viendo, pues precisamente eran como unos clusters, lo que llamaríamos hoy las áreas metropolitanas, ¿no? O sea, que tienes una ciudad y luego alrededor se van armando lo que llaman a veces los suburbios, pero no en todas las partes suburbio tiene el mismo significado. Entonces aquí diríamos, bueno, esto, un suburbio, un cerco alrededor de las ciudades, y es allí donde estaban habitando los levitas, ¿no? Y luego dice, y a las ciudades que le den a los levitas, a las 6 ciudades, con las 6 ciudades de refugio que le darán para que escape allí el Rotseach, el acusado de haber hecho por su cuenta el juicio, y junto a ellos darán entonces 42 ciudades, Arbaim Ushtaim Ir. Kol Hearim Asher Titnu Lalbeim Arbaim Ushmone, claro, porque son 42 ciudades para los levitas, pero como hay que sumarle 6 ciudades de Miklat, esta palabra hay que aprendérsela, Ir Miklat, ciudad de refugio. Bueno, no es que signifique realmente refugio, ¿no? Es literalmente la palabra Miklat viene del verbo kalat, que es recoger. Entonces Miklat sería como la recolecta, claro, porque ahí te vas a refugiar, ¿no? Luego dice que todas las ciudades que le darán a los levitas serán 48 ciudades, ¿de acuerdo? Las darán junto con sus campos, como se ha estipulado. Y las ciudades que darán de las posesiones de los hijos de Israel, ¿verdad? De parte del que tenga mucho, pues dará mucho, y del que tenga poco, darán poco. Cada uno según su herencia que reciba, que herede, le dará sus ciudades a los levitas. Entonces ya saben que las tribus más grandes eran la tribu Manasés, la tribu de Judá, la tribu de Rubén, eran de entre las más grandes, y pues de estas tenía que aportarse mayor territorio. Esto es muy curioso, ¿no? El tema de la tribu Leví, que era tribu, pero no tenía tierra. Hay que distinguir por eso entre las tribus de los hijos de Israel y las tribus territoriales. Y eso a veces puede dar una sensación extraña, como si hubiesen 13 tribus. Bueno, de hecho, sí que hay, es curioso, ¿no? Porque sí que hay 13 báculos, si contamos a los hijos de José con los levitas, nos daría 13, pero claro, hay que llegar a entender que esto va variando según el contexto, y a veces a veces Efraín y Manasés se cuentan como uno solo, a nombre de José, y a veces se disgregan, y bueno, ahí hay un movimiento muy curioso, ¿no? Finalmente, hay que decirlo que en el libro de Ezequiel, al final, la tierra será repartida en 13 pedazos, con la diferencia de que el pedazo número 13, que es el más grande, digámoslo así, es el de Mashiach. Muy curioso esa parte, algún día la estudiaremos. Bien, entonces dice también que estas ciudades también tenían que incluir a los levitas, como hemos hablado, con las estipulaciones que se expresan en el Talmud de Babilonia y el Tratado Makot. Algún día también revisaremos esa fuente, que son comentarios extensos, ¿no? Bien, está claro todo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración, pueden ir escribiendo en el chat y así pues lo voy revisando, ¿no? Bien, mientras tanto, vamos a pasar a la mitzvah 184. Entonces, dice, es la ordenanza que se nos ha ordenado. Dice, lesalek hamokshim behamichsholim shel mikol mishkenoteinu, es decir, quitar cualquier tipo de tropiezo o de trampa de todas nuestras habitaciones.
de nuestras moradas o de nuestros tabernáculos, ¿no? Es decir, que construyamos como una especie de muro alrededor de los techos y de los pozos y de cualquier cosa que se parezca para que no caiga nadie en ellos, ¿de acuerdo? Y que cualquier riesgo de peligro, todos estén siempre bien rodeados para que se aparte el peligro. Esa es digamos, la intención, ¿no? Que se reduzca al máximo, se atenúen los riesgos de que sucedan algunos accidentes. Entonces, la fuente de esta mitzvah, seguimos con ciudades, con construcciones, está en Deuteronomio 22:8. Vamos a ir allí una vez más. Y bueno, siempre vamos a recordar que estas mitzvot son una invitación continua a que estemos desarrollando una lógica en esa dirección. Porque, por ejemplo, voy a tratar de hacer un dibujo ahora, ¿no? Hoy las casas no tienen esa misma estructura que tenían antes, digámoslo así. Permítame un segundo que voy buscando acá una herramienta de Paint para dibujar mientras tanto. Entonces, claro, habría que saber a qué equivale eso hoy, porque hoy no estamos teniendo repito, esta misma construcción, ¿no? Vamos a ver, un segundo, que voy a volver aquí al recinto, a ver dónde está la ventana. Permítame un segundo, por favor. A ver, aquí estamos. Bien, entonces ahora les voy a mostrar como un dibujo, ¿no? Un esquema de cómo tiene que ser. Habíamos dicho entonces que la mitzvah se encuentra en Deuteronomio 25:8. Efectivamente vamos a ir aquí y dice lo siguiente. Vamos a ver. No, parece que... no, perdón, este es números, hay que ir a Deuteronomio. Ya sabía que no estaba coincidiendo. Se me hacía raro. Bueno, estamos ahora sí en Deuteronomio 25:8. Dice lo siguiente. Sí, vamos a leer desde el 8, sí. No, pero este no coincide, este texto no coincide. Vamos a verificar. 22. Es 22:8, perdón. Había visto mal. 22:8. Bien, ahora sí. Dice lo siguiente. Al 8 aquí. Dice, cuando construyas una casa nueva, Kitivne Bait Hadash, Beasita Maakele Gageja, y se le harás una especie de cerco a tu techo. Velota sin damin bebeiteja, para que no pongas, óigase bien, damin, sangre, o sea, homicidio, muerte en tu casa. Esto es lo que siempre he insistido. Cuando se habla de sangre, se está hablando del acontecimiento de muerte, de un homicidio, de un sacrificio, de una defunción. ¿Me explico? Ese es el matiz que tiene. Por eso lo he explicado muchísimas veces. La sangre de Mashiach tiene que ver con su sacrificio, con su muerte, con el ofrecimiento de su cuerpo, ¿verdad? Entonces dice, para que no pongas sangre en tu casa, ¿sí? Para que no ocurra un homicidio inintencionado o sin intención, sin querer o por accidente, etc. Dice, cuando caiga el que caiga de él. Ahí lo está diciendo. Entonces voy a compartir aquí otra pantalla, un segundo, para que nos hagamos la idea cuál es la motivación de esta mitzvah y a dónde apuntaría entonces en nuestros días. Porque esto, hagan de cuenta que las mitzvot están dadas como modelo, ¿no? Son como modelos para que luego tú saques una lógica en esa misma dirección. Entonces, lo que ocurría es que las casas en Medio Oriente normalmente tenían esta estructura. Hoy precisamente, bueno, me perdonarán las líneas que este mouse no va muy bien así con el dibujo, no sé. Entonces, haz de cuenta que las casas tenían esta estructura. Normalmente aquí había una especie de placa o de estructura de madera con pajas, etc. Pero a veces era posible subirse. Otras ocasiones de pronto estas casas tenían alguna pequeña habitación superior, que de esto estaba leyendo hace poco, precisamente hace unos momentos,
estaba leyendo sobre la fiesta de Shavuot, ¿no? Porque estaba tratando de precisar dónde estaban los apóstoles reunidos en la fiesta de Shavuot, porque parece indicar todo que no es exactamente en el templo, ¿ya? Eso lo estaremos de pronto discutiendo, sino que por el contexto, ¿no? Parece ser que se estuvieran reuniendo en Beit Pagei, al frente de Jerusalén. Bueno, esas son cosas que hay que terminar de decantar. Pero volviendo al tema, por ejemplo, los apóstoles estaban reunidos en el Hipagus, creo que se llama así, es decir, la parte superior. ¿Ya? Y todo indica que era pues en una casa y estaban aquí reunidos en lo que llamaríamos hoy una terraza, ¿no? Para no hacer mucho comentario, una terraza superior, un, un espacio superior. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Pues evidentemente colocar un cerco, una baranda llamaríamos hoy, para que ni por accidente se fuese a caer alguien de allí y fuese a resultar entonces muerto, digámoslo, accidentalmente, ¿no? Pero fíjense ustedes que esto ya está previendo que si la persona no cumplía esta mitzvah y ocurría un accidente, pues mira, la tenía bastante complicada, porque ya no hay excusa. Está clarísimo que lo tiene que prever, ¿no? Entonces, igual se ha dicho, como ya lo leímos acerca también de los pozos, si tú cavas un hueco en la tierra, bueno, tienes que asegurarte de poner toda la señalización posible o los medios necesarios para que eso no vaya a perjudicar a nadie más. Esto es un sentido de la responsabilidad. No es esa famosa frase que a veces dicen algunos insensibles o desconectados, desadaptados, ¿no? Esta es mi propiedad, yo hago en mi casa lo que yo quiera. Pues no, fíjate que no. La Torá no te permite hacer en tu casa lo que tú quieras. La Torá te obliga a hacer cosas aunque tú no las quieras. Esto es un gran mensaje, ¿no? Este sentido del extremo de la propiedad privada y del dominio personal de las cosas no existe en la Torá, no existe. Estamos viendo pues que aquí se trata es de acatar la voluntad divina que está diseñada precisamente es para que, como estamos viendo, ¿no? Todo lo que estamos viendo de estas mitzvot, si lo podemos amarrar con un hilo en común, tiene que ver con la preservación de la vida. ¿Ya? Es la vida lo que se está preservando aquí. Por eso en el estudio del Salmo 119 del Sefer Tehilim, estamos viendo que el mandato, lo he repetido muchísimas veces, conforme a tu mandato, el mandato es la vida. Y eso se puede palpar en muchísimos mandamientos. El sentido es que tengamos vida, que se eviten accidentes en los que hayan perjuicios a la vida o pérdida de la vida. O sea, esos son tres ejes importantísimos. Por lo tanto, no hay ninguna maldad en las mitzvot como para que alguien todavía insista en decir que esto ya está abolido, como si Dios se hubiese dedicado a amargarnos la vida. Me explico, pero claro, vas a construir una casa y el instituto local de tu país, de tu ciudad, te pone un montón de reglas y a ellos no les llamas legalistas. O no le vas a decir, es que eso yo no lo tengo que hacer porque ya Jesús murió por mí. ¿Me explico? Esa es la ironía, es como lo desconcertante, ¿no? Porque estamos dispuestos siempre a acatar cualquier tipo de ley menos lo que Dios diga. Para mí, por eso a veces todavía me deja esa especie de desánimo, de desconcierto, cuando las personas se nota que no saben lo que están diciendo. Pues ya te digo, yo me acuerdo cuando fuimos a construir nuestra primera congregación, la cantidad de, digamos, de legislación que había que cumplir para poder empezar apenas, era un montón. Oye, y nadie se queja, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú le dices a alguien, oye, que la ley dice, no, ya eso no está vigente. Raro, ¿no? Pero si analizamos todas estas disposiciones bíblicas, es lo que llamaríamos hoy, por ejemplo, riesgo de trabajo en altura, la legislación de trabajo en altura, que tiene un montón de reglas, que si los arneses, que si los estantes, ¿cómo se dice? Sí, estos estantes, ¿no? No me acuerdo el nombre técnico ahora. Los estantes donde van a caminar, etcétera, pues mira, son muchísimas reglas que hay que cumplir. Pero aquí Dios está dando, bueno, un principio, ¿no? Fundamental
de responsabilidad, de conciencia. Todo esto es para concientizarnos acerca de la importancia de la vida, ¿no? Bien, esto no tiene mayor comentario, basta decir pues que obedece a este principio. Nadie puede decir ahora, bueno, las casas ya no son así, entonces este mandamiento está abolido. No, el mandamiento sigue vigente. Aunque sea una sola casa de un solo piso y nadie se sube arriba, pues tienes que ver de qué otra manera sigue vigente esta mitzvah. Me explico, porque algunos tienen esa actitud literalista de decir, ah, mira, ya esto no estamos, pues mira, entonces no se hace. No, hay que buscar, ¿no? Que esto es una ilustración. Ya con esto tú te guías. Por eso existe aquel principio que hemos hablado, Lifnim Mishurat Hadin, más allá de la línea del juicio. Aquí te da Dios una guía sobre la casa y los accidentes, sobre los pozos y lo que pasa. Bueno, expande en esa misma dirección el principio de evitar accidentes, evitar muertes. Y por ejemplo, en la Torá no hay coches, no hay carreteras, autovías, ni estas cosas. Entonces, hasta allá podemos llevar esta legislación, por ejemplo, el principio, ¿no? de la legislación, y es evitar muertes. Entonces, lleva la velocidad que es, no seas imprudente, conduce por donde debes ir. Todo esto, ¿verdad? Para evitar pérdidas, aunque sea por accidente. No puedes decir, ah, es que yo voy en mi vía y pues, no, tienes que ser muy precavido porque hay gente así, hay gente que dice, no, yo voy en mi vía y aunque tengas el semáforo en verde, pues pasas de largo como si no hubiera vida después. Y claro, he visto muchísimos accidentes acontecer por eso. Y yo, pero mira que falta de raciocinio. O sea, está bien que tengas la vía, que tengas el verde a tu favor, pero ¿qué te cuesta ser precavido? Ya está, no puedes aquí pensar en tu derecho porque es que después no va a haber vida para que pienses en derecho. Es cuestión de lógica, ¿no? Pero ya vemos que la gente a veces no piensa. Simplemente se ciñen en una literalidad, es que esta es mi vía. Sí, lo es, pero tienes que cuidar la vida, que es más importante. Bueno, muy bien. Pasemos a la mitzvah 185. Es la ordenanza por la cual se nos ha ordenado destruir todo lo que sea Avodah Zará. Vaya, esto es fuerte, ¿no? Vamos a explicar una vez más este concepto de la Avodah Zará. Dice, y todo lo que se deriva de ella, sus hijas, dice, en todo tipo de destrucción y de ruina que sea posible. Es decir, quebrar, quemar, destruir, cortar todo tipo de lugar alto en el que aparezca. Como decir, en todo donde se encuentre, ¿de acuerdo? Exhibido este tipo de culto, digámoslo así, pues hay que ir rápido a destruirlo. Es un mandato interesante que vamos a analizar ahora, ¿no? Dice, el sentido de esto es que no le dejemos ni siquiera vestigio de que haya quedado allí. Entonces, vamos a ir a Deuteronomio 12:2. Otra vez volvemos aquí y estudiamos este concepto que es muy profundo, la verdad. Vamos a leer desde el versículo 1. El Hukim, ya hemos hablado muchísimas veces que Hukim apela mucho más a las promesas, juramentos, garantías que Dios ha dado, y estos Hukim son los que respaldan a los Mishpatim. Es decir, Dios nos está diciendo constantemente, haz que yo respondo, haz que yo respaldo, haz que yo garantizo. Por eso dice Hukim Mishpatim. Estos son los Hukim Mishpatim que guardarán para hacer en la tierra, óigase bien, en la tierra, que dio Adonai Elohim de tus padres a ti para conquistarla. Todos los días que ustedes estén vivos sobre la Adamá. Dice, Abed te Abdun, dice, destruir o desaparecer, han de desaparecer todos los lugares donde sirvieron los Goyim, los cuales ustedes están conquistando, junto con sus Elohim, con sus dioses, sobre las montañas altas, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso o verde, ¿no? Estos que se llaman evergreen. Ustedes destruirán o despedazarán sus altares, si lo van a descomponerlos, ¿no? Vas a quebrar todas sus piedras levantadas, sus asheras, que eran árboles tallados,
los van a quemar con fuego, y los ídolos o las esculturas de sus Elohim las van a talar, digámoslo así, es el sentido, y ustedes desaparecerán sus nombres de aquel lugar. ¿De acuerdo? No harán así con Hashem o para Hashem su Elohim, sino que al lugar que él escoja Hashem, vuestro Elohim, de todas sus tribus para poner su nombre, allí, para habitar, allí acudirán y vendrás allá. Bueno, ya eso es otro tema. Vamos entonces a comentar un poco, aprovechando que tengo el Paint aquí abierto, para hablar del tema de lo que se llama la idolatría en general, ¿no? Porque en principio hay que decir lo que, justo como lo que dijimos ahora mismo sobre la extensión de ir más allá en la misma dirección, aquí pasa igual, porque por ejemplo, alguna vez alguien dijo, pero supongamos, ¿no? Los carnavales o la Navidad o cualquier otra fiesta de otro pueblo, pero ya esos no son dioses para nosotros no los vemos como dioses. Pues mira, no tiene nada que ver. Eso, por no provenir de parte de nuestro Dios, de por sí es abodazara. O sea, no tenemos que preguntarnos. Y todas las veces que averiguamos el origen de una festividad de los pueblos, siempre tiene que haber algo pagano detrás. El problema es que la obra del enemigo a través del catolicismo, por ejemplo, consistió en eso, en vestir de santidad lo que es profano, lo que no es compatible con la santidad. Es impresionante, ¿no? Y este lenguaje se ha visto presente en algunos ámbitos cristianos protestantes, porque dicen, vamos a santificar esto para el Señor. Dicen, no puedes, si es pagano, si es del mundo, no puedes estar santificando cosas tú. ¿Pero qué te has creído? Me explico. El padre, el fundador o el dueño de la patente de la santidad para andar declarando esto es santo, esto es santo, esto es santo. No puede ser, ¿ya? Aquí estamos viendo entonces que en este momento histórico, cuando se escribe esta mitzvah, estamos hablando de la idolatría cruda y pura, ¿no? No habían pueblos ateos en esta época, no se conocía, o por lo menos no está documentado en ninguna parte del ateísmo, y era lo más evidente que podía ser el paganismo en este caso. Ahora, quiero hacer esa precisión simplemente lingüística. La palabra pagano tiene que ver muchísimo con los cultos en los bosques. A todo lo demás se le debe llamar más exactamente idolatría. O sea, inclusive la idolatría puede ser pagana o no pagana. Esa es un poco la etimología de la palabra pagano, viene de, creo que el latín pagus, que es bosque. Era que en la antigüedad, pues la gente, cuando iba llegando, digamos, la cristiandad o cualquier otra religión imperante, entonces la gente se iba a los bosques y se les empezó a llamar paganos por eso. ¿Ya? O sea, pero el término, digamos, bíblico o en hebreo no es ni siquiera idolatría. La palabra idolatría viene del griego ídolos, porque bueno, hace como eco de la mayor forma de culto extraño, pero la palabra correcta, como lo acabo de decir ahora, es esa, ¿no? Culto extraño, Abodá Zara. Y tiene que ver muchísimo con el tema de los hijos de Aarón, que fueron a ofrecer fuego extraño, ¿se acuerdan? Y cayeron muertos en el intento. Entonces, vamos a explicar aquí un poco el término de la Abodá Zara y lo que es la idolatría y el paganismo. Hay que saber diferenciar todo eso por cultura general, no porque sea tan relevante, la verdad. En hebreo se dice abodá zara, literalmente sería servicio o trabajo extraño. Cuando decimos extraño, zar, se está refiriendo justo a aquello que proviene de fuera de Israel, ¿no? Extraño, que proviene de fuera de Israel, por lo tanto, de Dios. Fuera de Dios, ¿de acuerdo? Eso es Abodá Zara. Eso pues, es gigantesco porque alguno diría, yo no soy idólatra porque no tengo ídolos, yo soy ateo. Pues mira, eso es Abodá Zara también. El ateísmo es Abodá Zara, porque estás teniendo un culto, una visión del mundo fuera de Dios. Estás realizando un servicio. Como quiera que sea, estás realizando un servicio. La palabra abodá es muy profunda.
porque tiene que ver con culto, con rito, con servicio, con trabajo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay personas que son ateas y se dedican a llevar ayudas humanitarias y a irse a ayudar y todo demás, pues ¿a quién le están dando culto? Al ego en últimas, aunque digan que no, pero están dando culto al ego o le están dando culto a alguna cosa, así sea el universo, porque de estos hay muchos que dicen, no, el universo, la vida, pues mira, estás haciendo de ellos un dios. Todo tiene que ver con esto, ¿no? Ahora, la palabra idolatría, repito, idolatría es lo que describe el culto, el culto estrictamente relacionado con estatuas, que se llama ídolo en griego, ¿no? Y paganismo es el término que se usó para llamar a las personas que se fueron a los bosques a practicar sus cultos, ritos o creencias, etcétera. ¿Ya? O sea, idólatra y pagano son conceptos que pudiéramos llegar a decir que pues, los paganos en general serían idólatras, pero no todos los idólatras serían paganos, para que quede claro, ¿no? Porque habían idólatras que en su momento pues no estaban en los bosques. Es un poco, pero a nosotros más que todo nos importa es nuestra definición en hebreo, es la forma como ya en la época de Jesús se le conocía y es Abodá Zara. Así que nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadosos, aunque sea un poco cansón, a alguno le puede parecer un poco como agobiante, ¿verdad? Tener que revisar de dónde viene esto, pues hay que hacerlo, porque a nosotros nos interesa agradar a Dios, no a los hombres, ya bajo esa premisa, ¿no? Entonces, pues por esa cuestión es lamentable que a veces los hermanos cristianos vayan detrás del mundo santificando sus fiestas. Yo me acuerdo que una cosa tan terrible que es el Halloween, ¿verdad? Por ejemplo, que tiene que ver con los muertos y tal, entonces lo han santificado, entre comillas, diciendo Holy Wind, o sea, como viento santo, un juego de palabras como en inglés. Y eso no tiene ningún sentido, con todo respeto, ¿no? Es que no, ¿qué hacen ahí inventando fiestas? Que el día de la Biblia, que el día de tal cosa. ¿Para qué? Estás simplemente siguiendo la pista a los idólatras y a los paganos. ¿Para qué? Si Dios tiene sus citas y Baruch Hashem, pues tenemos nuestras citas. Dios lo dijo, estas son mis citas, Él es Moadai, estas son mis fechas. No tenemos nosotros que andarnos inventando otras, como si fueran pocas, ¿eh? Tenemos 8 citas en el año, aparte de las otras que celebramos históricas como Hanukkah y Purim, los que las celebramos, y ya está, con eso es suficiente. Pero no tenemos que andar inventando que algunos, ¿no? Que el día del pastor, el día de tal cosa, no puede ser. No, eso suena extraño, suena muy extraño, la verdad. Hay que acostumbrarnos a ceñirnos a la escritura, porque luego cuando se abren este tipo de brechas, pues se le abre luego espacio y cabe otra cosa, y cabe otra cosa, y cabe otra cosa, porque entonces viene el tema de la igualdad, y si hiciste esto, entonces tienes que hacer lo otro también, y así sucesivamente. Pero mientras nos mantenemos ceñidos a la escritura, pues mantenemos el cerco bastante cerrado y evitamos así cosas extrañas que a veces ocurren. Muy bien, entonces esto también nos está diciendo que, a ver, hay que aclararlo también, ¿no? Porque dice, en la tierra que Hashem tu Elohim te está dando. Esto hay que entenderlo en principio literalmente en cuanto a la tierra de Israel. Ahora, eso también implica que es la tierra nuestra, que Dios nos dé a nosotros. Eso quiere decir pues que en nuestras propiedades no puede haber ningún tipo de idolatría. No puede ser, por ejemplo, porque puede pasar, a veces de adorno, sin darnos cuenta, se tiene un Buda, por ejemplo. No es de adorno, no puede ser un Buda de adorno, no puede haber una estatua de María o de cualquier deidad de adorno, ¿no? Que un faraón egipcio tampoco. Esas cosas de adorno, que
le hará un templo, una cosa así extraña. No puede ser. Porque esa es la diferencia entre un simple adorno y lo que es la idolatría, lo que es el Abodazara. ¿Por qué? Porque estas imágenes ya están dedicadas, hechas, pensadas y tienen el nombre de una deidad. Tener tú eso en tu casa es admitir que hay otros dioses. No puede ser. Por eso alguna vez, ¿no?, dimos una cuestión, porque puede pasar, que me acuerdo alguna vez pasó con una consulta, ¿no?, que hubo, que tenemos cuestiones en metales preciosos o algo por el estilo que tienen idolatría. Pues mira, hay que deshacerse de eso. Así que con mucho pesar, ¿no? Pero estas cosas están dedicadas o algo, es mejor deshacerse de eso y evitar precisamente adquirir cuestiones que vengan con este tipo de representaciones. Así que hoy también debemos decirlo en nuestro contexto, repito, que quizá alguien diga que no es pagano o no es idólatra porque no tiene deidades. Hay que ver también el ateísmo, ¿no? Hay que ver cualquier otro tipo de culto, el gnosticismo, por ejemplo, cualquier otro tipo de culto que esté representando a otro Dios. Ahora, esto ya se profundiza un poco más y habría que ver inclusive que no todo lo que se llama cristiano tiene por qué reconocerse como cristiano. Ya, eso es otra cosa, ¿no? Ya, porque pueden pasar que salen sectas y sectas y sectas cada día. Me acuerdo, hay un caso muy curioso en Colombia, un tipo católico que sale de la iglesia católica, es un sectario, evidentemente, un sectario católico, que cada religión tiene su secta, ¿no? Secta católica, secta evangélica, tal. Lo explicaba en el grupo hace poco, recordémoslo, ¿no? Todo lo que se aparta de la Torá en principio se llamaría herejía, ¿no? Básicamente. Luego las herejías cuando crecen se vuelven religiones. Y luego cada religión que se formó llama a los disidentes suyos propios secta. Entonces ya serían sectas cristianas, sectas judías, sectas budistas, y estas sectas pues siguen su propio camino. En este caso, como les decía, era una secta católica, y el tipo pues discrepaba de algunos ritos o cuestiones católicas, pero seguía con su idolatría, seguía con todo, y aparentemente pues era cristiano o se hace llamar cristiano. A eso me refiero, ¿no? No vaya a ser, por ejemplo, que haya una secta protestante salida de la iglesia evangélica o salida de una iglesia bautista, y no porque sea o menciona a Jesús o algo, tenga que reconocérsele como tal, porque si admite idolatría en su interior y algún tipo de doctrina oculto que admita la existencia de otro Dios o de alguna otra persona mediadora o algo por el estilo, pues eso ya no pertenece a la ortodoxia, eso ya es idolatría, Sabodazara, dentro de lo que estamos hablando, ¿no? Bien, entonces también allí en el 7.5 dice un complemento, Kiim kota sulahem misbehotehem titotsu. Dice, y así van a hacer, van a destruir sus altares. Fíjate qué importante esta mitzvah, porque estaba leyendo en las últimas lecturas del Levítico cómo Hashem consideraba que los sacrificios hechos en el campo en ese entonces era comer sangre. O sea, estaba prohibido, aunque fuese supuestamente para Dios, sacrificar en el campo y no en el tabernáculo. Así que cualquiera que hacía un sacrificio en el campo, en un altar, era ya sospechoso de idolatría, sospechoso de otro culto, y si alguien comía de ese sacrificio, pues mira, también era culpable, era cómplice. Y esto es lo que ilustra lo que pasa en Corintios capítulo 8, ¿no? Cuando Pablo trata el tema de los sacrificados a los ídolos, algunos estaban razonando en esa supuesta madurez que algunos se jactan de decir que tienen. Ah, bueno, esto no es nada, esto es cultural. Cultural no, que eso es otro Dios. Es que no, a veces de pronto no lo entienden, no lo dimensionan, ¿no? Esto no es cultural, esto es otro Dios. Y no puedes darle reconocimiento a otro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está por encima de cualquier Dios. Si tú admites otro Dios de alguna u otra forma, directa o indirectamente, entonces estás deshonrando a Dios.
deshonrando, estás disminuyendo la honra que tiene. ¿Cuál es la honra de Dios? Que Él es Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses, está por encima de todo. Así que o al admitir la idolatría, participar de un culto idolátrico, donde hay una imagen, donde hay otro Dios mencionado o algo, o estás bajando a Dios de ese peldaño o estás poniendo a otro al lado de él. Y ahí se está violando el mandamiento: no habrá para ti otros Elohim al lado de mi rostro, o junto a mi rostro, o frente a mi rostro. ¿Ya? O cuando dice también: yo no comparto mi gloria con nadie, pues también se refiere a eso. ¿Me explico? Entonces hay que hacer justo ese recordatorio, porque a veces puede ser que nos enfrentemos a dificultades según en el ambiente en el que nos movamos. Repito, porque esto hay que decirlo, puede ser que ninguno de nosotros aquí tenga dificultades con eso, pero a veces otros que escuchen la grabación o estén estudiando se enfrenten en su entorno, que la empresa, que la fiesta de la empresa, la Navidad, oye, lo siento, no puedo ir. ¿Qué cuota? Pues tampoco te puedo dar para eso, lo siento. Mal amigo, pues bien, bienvenido sea. ¿Me explico? Lo que sea que digan. Es que hay que pararse, hay que ser consecuentes con esto, porque la sociedad y los grupos presionan demasiado. Entonces tú siempre vas a estar como cediendo para que el otro no se sienta mal. ¿Y por qué no ceden ante ti? ¿Acaso tú no vales también? Nuestra honra, de hecho, es mayor en ese sentido. Lo que pasa es que nosotros no vamos a jactarnos de eso, pero tenemos una honra mayor que Dios nos ha dado como para andarla sometiendo a las presiones de los de afuera. ¿Me explico? Entonces hay que cumplir esta mitzvah de desaparecer, repito, desaparecer cualquier vestigio de idolatría. Y esto es algo, repito, que tenemos que seguir revisándonos siempre, porque a veces puede ser que nos sintamos que ya en nuestra casa o en nosotros no hay idolatría porque ya no hay una imagen evidente de un Dios o algo, pero resulta que si escudriñamos vemos que un adorno, una cuestión, dije, vaya, no lo había visto tanto tiempo aquí. Vamos, afuera. Que esto me lo regaló mi tío querido, pues lo siento, se va para afuera también. Porque no puede ser que algo esté por encima de Dios. Eso es lo que hay que entender. Si todas las personas creyentes entendieran eso, mira, yo creo que seríamos un pueblo más poderoso todavía. Pero a veces le tenemos miedo a la censura, a la crítica, al que dirán los otros, o con este cuento del amor. Es que en amor, cero amor. Eso no es amor, eso es darle cabida a la sinvergüenzura y violar el mandamiento. Eso no se llama amor. Tolerar la idolatría no es amor. Eso hay que tenerlo clarísimo. Eso es con celo divino que hay que hablarlo. Ya repito, las cosas se ponen en esa perspectiva. O está Dios arriba o no está. Clarísimo. Si tú lo pones siempre en esa perspectiva, no vas a tener duda de qué es lo que tienes que hacer. Pero si no tienes tan claro que Dios es el que debe estar siempre arriba, entonces vas a tener debilidad de admitir cosas por afecto, por cuestiones que se va a sentir mal que el otro. Hay que ser clarísimo, y una vez ya eres claro, ya no hay vuelta atrás. Ya podrá haber algún trauma o así de distanciamiento o algo, pero ya después sabrán. Y así pasa, ¿no? Hay que ser bastante claros en un principio y siempre que sea posible, ¿no? Bien, entonces esta mitzvah termina aquí. Básicamente repito, es un gran invitación, ¿no? A tener cuidado de no darnos por confiados de que, repito, ya por no tener imágenes de dioses tan evidentes, entonces ya nos libramos de la idolatría. Y recuerden además que Mashiach nos ilustró, pues que cualquier cosa que represente poner a algo o a alguien antes que Dios es idolatría también. El amor al dinero es idolatría y cosas por el estilo. Repito, todo aquello, que represente poner a Dios por debajo de su gloria es idolatría. Súmale ahí todo lo que quieras, pero es idolatría. Bien, entonces sigamos. Vamos a ver en la mitzvah 186. Dice así: es la ordenanza por la cual se nos ha ordenado dar muerte a los hombres de una ciudad que esté, digamos, apostatando, ¿no?
hay que quemar la ciudad con todo lo que está en medio de ella, ¿de acuerdo? Este es el juicio de esta ciudad. Efectivamente, allí lo dice en el 13:17, vamos a leer Deuteronomio 13:17, que tiene que ver con la legislación sobre los falsos profetas, ¿se acuerdan? Vamos a leer desde versículo 13. Dice, vamos a ver, dice, Ki tishma be'achat areija, asher Hashem Eloheija noten leja lashevet sham lemor. Dice, cuando escuches en una de tus ciudades que Hashem Elohim te está dando para habitar allí, diciendo, Yatz'u anashim b'nei b'ya'al mikirbeja, ve'yadichu et yoshvei iram lemor nelcha benavda Elohim acherim, asher lo yedatem. Y se han salido hombres, b'nei b'ya'al, esto lo comentamos la última clase, ¿se acuerdan? En medio de ti que han hecho apostatar a los habitantes de su ciudad diciendo, iremos y servamos a otros Elohim que no has conocido, tú investigarás, profundizarás, ¿verdad? Asistirás al lugar, escudriñarás y preguntarás bien, y si es aquí verdad najón, verdad sostenible, firme, el asunto que se ha hecho esta abominación en medio de ti, entonces golpeará a los habitantes de la ciudad aquella a filo de espada, los declararás Jerem a todo lo que hay en ella y a su bestia también la golpearás a filo de espada. Y a todo su despojo lo reunirás en medio de su plaza y quemarás en fuego toda la ciudad de todo su despojo, como si fuese un holocausto para Hashem Elohim. Y será Tel Olam, un pilar de tiempo indefinido. No será edificada de nuevo. La sentencia impresionante, porque ya lo hablamos en la vez pasada, que aquí no había esa perspectiva de que fue que me obligaron. No, la idolatría no tiene en cuenta la obligación. ¿Me explico? No concibe que, es que fue que me obligaron. No, por eso se llama delito de muerte, porque tienes que preferir morir a que te obliguen. O sea, no existe esto, que me obligaron, ¿no? En cuanto a los delitos de muerte. Así que todos son definidos como cómplices. No puede ser que unos cuantos, así sean grupos armados, supongamos que llegaron a una ciudad con ametralladoras y todo, ¿de acuerdo? Y te vayan a obligar, so pena de muerte, ¿no? A arrodillarte ante un ídolo, pues mira, que no pierdan el tiempo, que disparen rápido. No te puedes doblegar. Esto es un desafío fuerte. Lo que pasa es que nosotros todavía hoy, como leí hace poco, no hemos padecido hasta la sangre luchando contra el pecado, ¿no? Y la hemos tomado bastante fácil, pero no está de pronto muy lejos el día en que de una u otra forma tengamos que enfrentarnos a estas cosas en las que vamos a ver, nos vamos a ver desafiados entre poner a Dios por encima de todo y nuestra vida. Y está clarísimo que la respuesta es poner a Dios por encima de todo. Eso es carácter, hay que tener muchísima determinación, carácter, tenacidad para esto y es lo que hay que también forjar en nuestros jóvenes, ¿no? Que a veces con todo este medio extraño que se está dando la juventud y todo esto, hay que tener carácter y en eso sí les digo siempre para la gloria del Señor que no hay excusa conmigo en ese sentido porque, por ejemplo, el Señor me llamó a los 15 años en medio de la secundaria y desde entonces hasta el día de hoy ya son 20 años, ¿de acuerdo? Que llevo caminando, así que no hay excusa, es que es joven, no. Si hay un llamado real y serio, pues mira, pasé por secundaria, pasé por universidad, pasé por trabajo y mira, nunca hubo ni un asomo de torcedura, ni un asomo de ceder ante esto. Así que en eso tengo un testimonio para dárselo, ¿de acuerdo? Para precisamente pues dar ese testimonio de que es así como se hace. Y hasta ahora, pues mira, para la gloria del Señor, repito, las cosas se han dado y no he sufrido ningún tipo de trauma por distanciamiento o discriminación o lo que sea. Me explico las cosas como son. Bueno, Javier, entonces con esto vamos a terminar por el día de hoy. Sí, bueno, vamos a leer la 187 que está incluida allí, que dice, es la ordenanza que hemos recibido de, digamos, destruir a los 7 pueblos, matar y destruir a los 7 pueblos de las ciudades, los pueblos de Canaán,
¿de acuerdo? Porque ellos son la fuente principal y fundamento primario de la Avodah Zará. Está en el 20:17 hablando de las 7 naciones de Canaán. Pero bueno, ya esta mitzvah prácticamente lo que tenemos que rescatar nosotros de aquí es la espiritualidad, porque habría que decir más adelante, por ejemplo, que cada una de estas naciones, además de que el 7 representa todas las veces en este mundo, todas las cosas en este mundo, por ahí ya tenemos algo, también es posible que cada ciudad o cada pueblo de estos cananeos representaría un pecado, una concupiscencia, una cosa por el estilo. No es de extrañar o no sería poca casualidad que por ejemplo, la tierra de Israel también tuviera 7 frutos, como si fuesen la contraparte, ¿no? A esto. Entonces vamos a leer en el 20:16. Dice, así, solo, ¿verdad? De las ciudades de los pueblos estos que Hashem Elohim te está dando en herencia, no dejarás vivo ninguna neshama. Explico, kol neshama, ninguna respiración. Dice, porque los declarás jerem, al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, tal como te ordenó Hashem tu Elohim, para que no aprendan a hacer, ¿verdad? Para que no los enseñen a ustedes a hacer conforme a sus abominaciones que hicieron a sus Elohim y sus pecados contra Hashem, su Elohim. Fíjense que esto es importante, esto último, ¿no? Porque estas naciones no conocían a Hashem y sin embargo pecaban contra Hashem. ¿Cómo así? Pues claro, porque esto enseña que todos los pecados contra la creación son pecados contra Hashem. Esto es importantísimo. Hay que hacer mucho énfasis en esa parte. Algún ateo podrá decir, o alguna persona sana, entre comillas, podrá decir, yo no le hago daño a nadie. Mira, si le haces daño a la creación, inclusive es daño, estás pecando contra Dios. Y así, ¿verdad? Los animales, las plantas, todo este tipo de violencia y de daño también son pecados contra Hashem, aunque la persona no lo sepa o no lo crea. Bueno, Javier, entonces ahora sí, con esto nos despedimos por hoy. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Les recuerdo pues que les invito a reunirnos el domingo a las 11 a.m. hora de España para comentar sobre la fiesta de Shavuot, celebrarla en lo posible aquí de una u otra forma por este medio. Ya saben que lo hago por aquí para tener un poco más de control sobre los micrófonos y esto, que luego si lo hago abierto pues es más difícil y se pierde el tiempo cerrando micrófono o explicando y todo esto, ¿no? Entonces, sí, aquí lo dice José también que experimentó rechazo y burla con 17, así es. Y todo esto, repito, y así yo sé que hay otros más que han recibido y han llevado los oprobios de Mashiach, pero a toda honor y a toda honra, ¿no? Aruch Hashem, aquí estamos. Bueno, entonces ya saben, les recuerdo, domingo 11 a.m., Dios mediante, para Shavuot, y ya tenemos un material interesante, ya lo he terminado, haré algunos detalles adicionales, y estaremos compartiendo entonces en esa fecha. Nos vemos mañana para el estudio del Sefer Tehilim, y bueno, hasta la próxima, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Neri. Shabbat Shalom.